Capítulo 11. Día 1. 19 horas, 12 minutos, 7:12 p.m., tiempo local. Eiichiro observó todo el cuarto piso. Siguiente, y apresurémonos. Suena como si nos necesitaran arriba rápido. Enterado. Tetsu respondió, que ya había comenzado a correr, seguido por la figura descomunal y misteriosamente silenciosa de Bondo. Corrieron escaleras arriba, escuchando el apagado sonido de los repetidos golpes desde el piso superior, haciendo eco a través del cubo de concreto hasta ellos. Eiichiro realmente quería llegar ahí y ayudar, dar un buen espectáculo, pero Bakugou había sido claro. Aseguren los pisos para que no haya sorpresas. Para ser justos, los villanos habían mostrado muchas sorpresas. Con eso en mente, los héroes llegaron al quinto piso. Casi inmediatamente, hubo un cambio. Todos los pisos anteriores a este habían sido muy similares. Luces, cubículos, una ordenada disposición de oficinas y obras de arte de buen gusto. Las luces en el quinto piso se apagaron. El equipo bajó la velocidad y ambos Eiichiro y Tetsu activaron sus tones, mientras detrás de ellos Bondo cambió su postura, más se Medine acumulándose en sus fauces mientras se preparaba para el combate. Repentinamente, una luz se encendió desde el otro lado de la oficina. ¡Vamos! Gritó Tetsu, corriendo. Eiichiro corrió a su lado mientras chocaba contra los cubículos hacia la luz. Bondo, emitiendo un profundo sonido retumbante mientras se tambaleaba detrás de ellos, tropezando y esquivando para atravesar el desorden de cubículos destrozados provocado por el paso del dúo más fuerte. Atravesaron a través de los cubículos, lanzando a un lado a los últimos mientras miraban hacia la oficina iluminada. Ahí, sentado detrás del escritorio de la oficina con paredes de cristal, estaba Midoriya. Pero delante de él, reclinado en la puerta de la oficina, estaba una figura que los hizo hacer una pausa. Una chaqueta larga y negra, corbata verde y chaleco negro a juego con Midoriya al igual que los zapatos rojos de piel y guantes rojos que completaban sus atuendos. Una máscara de cabeza completa de un negro sólido y vacío, sin marca distintiva con la única excepción de un brillante signo de interrogación verde. Bienvenidos, héroes. Tristemente su tercer jugador tiene otro juego que atender. Assault, si no te importa. El hombre con la máscara habló, la voz distorsionada pero clara. Hubo pasos veloces y un crujido, haciendo que Eiichiro y Tetsu retrocedieran y dieran media vuelta. Una enorme forma envuelta en un abrigo azul con un sombrero marrón de ala ancha impactó contra Bondo desde el fondo de los cubículos y lo mandó a volar entre el laberinto de suplementos de oficina. Pero suficiente con él. Ustedes dos, caballeros, tienen que lidiar conmigo. Ambos voltearon, agachándose y levantando los puños, desplegando su justiciera furia. Vamos. Primero, la cortesía. Señaló, levantando las manos de un modo inofensivo. Me hago llamar Conman, ¿y ustedes? Soy Red Riot. Gritó Kirishima. Y yo soy Real Steel. Respondió Tetsu. Y entonces todo comenzó a desvanecerse, dejando solo un último comentario haciendo eco en sus memorias. Y ambos pierden el juego. Gracias por participar, héroes. Mesou jadeaba mientras la figura inmovilizada de Bondo reposaba en el piso, inmovilizado por un cubículo derribado. Su cabeza estaba insertada en un cubo de basura, evitando que dispersara su Don Semedine por la oficina. Conman se aproximó a Sault y le detuvo a su lado. El sonido de los veloces pasos de Izuku se oyó detrás de ellos, se colocó en medio y sacando un arma de alto calibre de su chaqueta disparó 2 veces. Una al cubo de basura, y otra al pecho del usuario del don adhesivo. Lo lamento Bondo, eres demasiado útil para permitir que estés con Bakugou. Caballeros, movámonos. Tenemos una cita que atender con nuestros camaradas arriba. ¿Era realmente necesaria la autodefenestración? No, pero fue endiabladamente divertido. El distorsionado sólido de su voz transmitió un claro tono de diversión. Buen punto. Assault, ¿estás bien? Kingpin se volvió hacia su mano izquierda. Bondo es fuerte, pero además de unos cuantos raspones, nada grave, declaró Mesou, ajustando su abrigo para que colgara de la forma debida una vez más. Bien. Kingpin se aproximó al elevador. Que se abrió. Gracias, hacker. Piso 13 si eres tan amable. Al momento que los tres ingresaban al elevador y volteaban hacia la puerta de nuevo, vieron por última vez las oficinas destrozadas. Incluyendo los 2 agujeros de cristal destrozado a cada lado de la esquina en la oficina. Izuku se quitó su sombrero y máscara observándolos. Y las puertas se cerraron con un suave ding. 1 minuto, 30 segundos antes. Mierda.
Kyoka maldijo, agachándose de nuevo mientras Iida y Tsunotori finalmente se abrieron paso a través de la puerta, destrozando el marco en el proceso. Menos de un segundo después, había regresado a la vuelta de la esquina, el rápido chasquido de su arma sincronizado con la de Momo mientras se inclinaba sobre la otra esquina del pasillo. El suave estallido del limo rojo esparciéndose sobre los restos del umbral resonaron, mientras Iida, Ojiro y Tsunotori se zambullían buscando cobertura. Jódanse, héroes. Aquí estamos un poco ocupados. Ríndanse villanos, detendrán sus actos y se rendirán a las autoridades. No tienen escapatoria, Iida respondió mientras hacía zigzag por el corredor, zambulléndose por otra puerta. Manchas rojas pintaron el marco detrás de él. Jódanse. Kyoka repitió, lanzando otra ronda a través del umbral, haciendo que Ojiro retrocediera. Mientras retrocedía y recargaba, y Momo avanzaba para disparar, murmuró en su radio. Jefe, ¿por qué la demora? Solo un momento, casi llegamos a... El sonido de un cristal al romperse se oyó a través del radio. No importa, ya está. En un segundo. Kyoka introdujo el nuevo cargador en su lugar y se asomó, disparando haciendo más disparos mientras Momo tomaba su turno de recarga. Ojiro sujetaba con su cola la golpeada puerta de acero enfrente de él. Ese es el problema. Muere maldita puerta. Corrección. Ese era el problema. Sacrebleu. Monsieur Paragon ya está en la porte. Mierda, retrocedamos. Momo y Kyoka se apartaron para ello, con Yuga y Neito siguiéndolos a través del cuarto. Los cuatro corrieron hacia el fuerte medio construido del otro lado de la habitación, las chicas haciendo disparos hacia la esquina que habían ocupado. Con un estallido, la otra puerta de la escaleta salió volando, resina destrozada y varillas rotas arrastraban piedra del marco a través del recinto, rompiendo de paso el muro de vidrio de una oficina. Agachados detrás de la barricada, observaron cómo Bakugou, con las manos crujiendo y estallado, caminó alrededor de la esquina. La malicia en bruto emitida con su postura provocó una pausa en los villanos, lo que permitió a los otros cuatro héroes virar la esquina, listos para actuar. Están bajo arresto. Ahora, podemos hacerlo de la manera fácil si se rinden, o de la manera jodidamente dura mientras los destrozo. Ding. Una pausa, y todo el piso sintió que sus miradas se dirigían a las puertas que se deslizaban lentamente del ascensor rodeado por los héroes. Botas de cuero rojas atadas más allá del tobillo y pulidas hasta brillar atravesaron la entrada. Unos pantalones negros se alzaban bajo un abrigo largo y negro del mismo color. Manos vestidas con guantes justos como piel, del mismo color que sus zapatos, abrochados frente a él. La chaqueta se abría mostrando un chaleco negro, una brillante camisa blanca y corbata verde. Encima de todo una sonriente máscara de negro sobre blanco y un sombrero bajo de ala negra con dos plumas elevándose a cada lado, cada una de un brillante verde ácido que complementaba su cabello y corbata. A su izquierda sus dos camaradas se asomaban. El atuendo a juego y la identidad oculta de Conman encorvado ligeramente, más desaliñado a su lado, con una corbata más holgada y el sombrero torcido sobre la máscara con que oculta su identidad. La montaña con la gabardina azul marino conocida como Assault lo flanqueaba al otro lado. Una voz, aumentada obviamente por un micrófono para ser más clara, con una pequeña distorsión, le escucho. ¿Y qué hay acerca de mi manera, Kak-chan? Dijo la voz alegre y entusiasta de Kingpin mientras inclinaba su cabeza. Mesó un miro a su jefe mientras lanzaba otra llamativa jugada, atrayendo toda la atención, haciendo que todos en la habitación miraran a una sola persona. Kingpin deleitándose en su atención, erguido y orgulloso, enfocado solo en Bakugou. Realmente parecía que la pelea del siglo estaba por suceder. Dekutu, Bakugou comenzó antes de congelarse, la expresión de su cara en blanco. Que era precisamente lo que el jefe quería. Ahora veis salta por la ventana, estúpido hijo de puta. La voz bajo la máscara sonaba apagada, pero la distorsión había desaparecido. Y no era Midoriya quien daba la orden. Alzando la mano, Bakugou se dio la vuelta y corrió hacia la ventana sin obstrucciones más cercana, la máscara se desprendió, revelando unos cansados ojos morados y una expresión demacrada. Luego, también se quitó el sombrero y una peluca verde rizada, revelando picos de color púrpura oscuro mientras Shinzo Itoshi observaba su trabajo con una sonrisa. Buen trabajo, Conman. Fue más fácil de lo esperado. Con un destello de chispas verdes cruzando su piel, la figura usando la máscara con un símbolo de interrogación de Conman avanzó, retirándose la máscara e intercambiándola por su sombrero, era Midoriya Izuku. El verdadero Kingpin, cuyo lado nunca había abandonado Shouji. Hagámoslo. Aún antes de que las palabras salieron de los labios de Izuku, Mesou ya estaba en movimiento.
Ambos brazos inferiores buscaron entre los pliegues de su chaqueta y con 2 largos desenfundés, 2 lanzadores de limo rojo equivalentes a una escopeta de 2 barriles se asomaron. Con un balanceo, uno apuntó a la maraña de chispas de pánico, que era caminar y mientras sus ojos se abrían, la otra apuntada en dirección al equipo de Ida. Con 2 tirones con los dedos, las armas estallaron con el sonido de los gases comprimidos. Caminari apenas tuvo tiempo de responder antes de ser cubierto en las piernas y su costado izquierdo, gritando de sorpresa y dolor mientras la fuerza lo derribaba hacia atrás. Del otro lado el equipo de Ida se ponía a cubierto, Ojiro agachándose detrás de la derribada puerta de seguridad mientras su equipo se separaba en el corredor. Equipo de adquisición, tráiganme el ataúd, si son tan amables. A Saul, échales unas manos. Ordenó Izuku mientras, con un destello de full cowl, derribó los restos de las primeras barricadas en el lado por donde había llegado Ida, lanzando los restos rotos y modificados de los cubículos sobre un sorprendido Ojiro y lanzando a volar a través del corredor. Kyouka y Momo retrocedieron a la esquina mientras Mesoro avanzó y tomó el ataúd por la red, jalando 2 tiras sobre sus hombros y arrastrando el ataúd como si fuese un portafolios gigante hacia el elevador. Los sonidos distantes de explosiones llegaron a través de la ventana mientras los villanos se apresuraban dentro de la pequeña caja. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, Ida gritó órdenes y el sonido de las explosiones anunciaba la llegada impulsada por cohetes de Bakugou al piso. Bajando, dijo la voz de Hacker por el comunicador, antes de que las puertas cerraran y con un bandazo, el elevador bajó más rápido de lo que estaba diseñado a bajar. Bakugou observó la puerta cerrada y los números sobre ella, los cuales estaban parpadeando en un rápido decremento. Corran al sótano. Gritó Bakugou al aún anonadado equipo que quedaba arriba, antes de darse la vuelta y volver a lanzarse por la ventana rota. Encendió sus muñecas, usando un destello para acelerar hacia el pavimento y contando los segundos. A 2 segundos del impacto, roto sobre sí mismo y usó múltiples explosiones para frenar su descenso de suicidio violento a caída de un tejado bajó agazapándose al aterrizar. Instantáneamente se levantó y comenzó a correr. ¿Cómo se había olvidado del sótano? Sí, había pensado que los elevadores estaban bloqueados, pero aparentemente no. Cuando atravesó las puertas del primer piso, se lanzó hacia la puerta marcada con solo empleados junto a la escalera. Sí, estaba apostando. Maldición. Escaleras de mantenimiento hacia el sótano. Se impuso a través de ellas mientras oyó un ding lejano desde más abajo, saltando los escalones para aterrizar en el descanso próximo y abrir la puerta con el hombro asistido mediante una explosión. El área estaba vacía, pero el sonido de pasos llegó desde la otra puerta del pasillo. Una carga y otra explosión bastó para atravesar la puerta. Y ahí, sin máscara, al no habérsela puesto aún, caminando detrás de su equipo que avanzaba hacia el final de un largo túnel, que Bakugou hubiera apostado mucho dinero a que estaba conectado a las alcantarillas, estaba la persona a la que más quería aniquilar. Deideku, pedazo de mierda. Gritó, haciendo que Midoriya aflojara el paso hasta detenerse. Los otros villanos comenzaron a dar la vuelta, pero él les señaló que continuaran mientras se daba la vuelta. Hola, Kacchan. 7 días antes del examen. Izuku sostuvo su cuaderno más viejo y miró una de sus más nuevas anotaciones. Ahí, después de su madre y su don, en las páginas 3 y 4, su yo más joven había escrito temblorosamente Bakugou Katsuki. Kacchan había sido una constante por años. Su perfil estaba en cada edición, siempre con más detalles y propuestas sobre sus limitaciones y fortalezas, cada vez añadiendo más secciones. Análisis de personalidad, análisis de estilo de pelea, de cosas que no debía decir o que no debía hacer. Algunas de ellas eran acerca de cómo evitar a Kacchan. Pero ahora. Estaba listo para devolver el golpe. Sacó un cuaderno negro y nuevo. Debajo de la cubierta simplemente escribió, Plus Ultra. Y en la primera página. En la primera página, comenzó a escribir acerca de cómo ganar. Capítulo 12. Día 1. 19 horas, 22 minutos, 7:22 p.m., tiempo local. Deku, pedazo de mierda. El grito hizo eco a través del corredor de piedra gris, las luces fluorescentes y los paneles expuestos sobre ellos indicaban que se encontraban en un corredor de servicio. Hola, Kacchan. Sabes, esperaba que la orden de Conman te mantuviera ocupado un poco más de tiempo. Izuku volteó, con ojos fríos al mirar a Bakugou del otro lado del corredor. Levantó la mano y ajustó ligeramente su sombrero. Detrás de él, los villanos arrastraron el ataúd por el corredor, algunos lanzando miradas de preocupación hacia su líder. Al contraer los puños, el sonido de fuegos artificiales estallando llenó el pasillo. Bakugou se tensó y se preparó para la pelea.
Voy a terminar este jodido ejercicio. Justo aquí. Justo ahora. Bakugou gruñó, las manos destellando y lanzando ráfagas de luz y sonido vibrando por el corredor. Un destello, diseñado para aturdir y confundir. Bakugou estaba tanteando las aguas. Con un encogimiento de hombros y un giro, la chaqueta del traje interceptó la explosión, amortiguándolo pero dejando la tela de la chaqueta humeante y hecha jirones. Al final del pasillo, Izuku inclinó la cabeza, los ojos alternando entre la tela y Bakugou, antes de arrojarla suavemente y dejar que aterrizara en la base de la pared de cemento a un lado. Izuku comenzó a doblar las mangas de su camisa blanca abotonada hacia arriba, ajustándolas por arriba de los codos, revelando la piel con cicatrices y los músculos tensos. Sus antebrazos ya estaban crujiendo con tenues líneas de verde y rojo mientras One for All fluía a través de él. ¿De verdad? ¿Crees que puedes vencerme? ¿Justo aquí y justo ahora? Izuku se burló, antes de estirar la mano hacia el muro y estrellar su puño en un interruptor rojo cubierto con cristal. Tiró hacia abajo, casi arrancándolo de la pared, el movimiento grabado con un destello de energía verde. Veamos, entonces. El timbre de una alarma de incendio se disparó y con un silbido los rociadores que cubrían el pasillo cobraron vida. Con un gruñido, Bakugou se dio cuenta de que iba el juego. Mezclar su sudor con agua podría debilitar sus explosiones. La llovizna en el corredor los enfriaría a ambos, reduciendo el sudor que podría producir. Eso significaba que solo tenía 2 estallidos. El sudor almacenado en sus guantes. Podría empezar con eso o dejarlos como sorpresa para más avanzado el combate. Eligió empezar con eso. Se apresuró hacia adelante, acercándose. En respuesta, Izuku se alejó. Su rostro y brazos surcados con una tenue aura de poder contenido, el agua corriendo por su estúpido sombrero mientras se aproximaban uno al otro. Ambos se encontraron con gruñidos de esfuerzo y un destello de poder. Ida casi se tambaleó por la última escalera y miró a su alrededor. La alarma de incendios se había disparado, por alguna razón, y apenas le permitía oír. Un Ojiro maltrecho y una Tsunotori concentrada iban detrás mientras miraba a su alrededor, levantando la mano para tocar su comunicador. HQ, adelante, este es Ida. HQ, adelante. Aquí HQ. Ida, ¿están bien? Me están llegando señales confusas del sistema de seguridad del edificio. Tengo los vídeos que querías. ¿Hay algún incendio? Las ligeramente nerviosas divagaciones de Kodai llegaron a través de la radio. No lo sé, pon en movimiento a los demás de guardia y despierta a alguien para que controle los monitores. Deben de venir aquí. Kingpin está aquí, y Ida habló lacónicamente, corriendo y tratando de escuchar los atenuados sonidos de las explosiones, debajo de él. Necesitamos apoyo. Ahora. En camino, Kodai confirmó, los sonidos de ella alejándose de la consola llegaron por la radio antes de que cortara la conexión. Ojiro, busca al equipo de los pisos inferiores. Dudo que Kirishima y Tetsu hayan caído fácilmente. Tsunotori, ayúdame a encontrar una ruta de descenso. Ambos líderes arremetieron. Puños y explosiones debilitadas golpearon las paredes mientras los antiguos amigos, ahora enemigos, peleaban. Salpicaduras de agua se producían con cada paso. El chasquido y zumbido de los golpes superpoderosos que se intercambiaban llenaba el aire con cada esquiva y parada. Las explosiones sonoras y el pulso de las luces verdes destellaban en cada bloqueo. Los golpes lanzados se movían cada vez más y más rápido. Todas estas cosas marcaron el himno de su lucha. Midoriya se agachó esquivando un derechazo, atrapando el brazo de Katsuki y torciéndolo, estampando su rostro contra el muro. Katsuki lanzó un juramento y se soltó del agarre, el brazo restregándose contra el muro mientras se torcía y giraba su guante granada izquierdo apuntando hacia Deku. Con un grito, ajustó su postura para resistir el retroceso y apretó el gatillo. Muere, Deku de mierda. Miró hacia arriba y vio a Midoriya arremeter, no alejándose sino hacia Katsuki, con el sombrero en la mano mientras lo bajaba sobre la boquilla del guante. La explosión los lanzó a ambos hacia atrás. Después de unos segundos para ponerse de pie, Katsuki miró hacia abajo. Donde estaba su guante quedaba solo metal retorcido y agrietado sujeto al brazalete blindado que había protegido su muñeca. Miró hacia arriba, observando el humo que se dispersaba rápidamente alrededor de Midoriya mientras el Kingpin de cabello verde avanzaba entre las cortinas de agua provista por los aspersores. El sombrero que sostenía en la mano ahumaba, las plumas no eran más que mechones andrajosos. Aún así él mismo estaba intacto. Había resistido su más fuerte explosión a toda potencia sin quebrarse. Realmente debo darle las gracias a Hacker por esto.
Ideo un material suficientemente resistente para redirigir tus explosiones. Deku le dio una sonrisa ensangrentada y se volvió a poner el sombrero, el agua escurría en su rostro desde su cabello verde, mechones pegados a su cara. Hubo un segundo de quietud, ambos se tensaron para luchar antes de que con un destello de verde Izuku se acercara. Ambos volvieron a intercambiar golpes de ida y venida, pero con solo un guante restante y empapado hasta los huesos por los aspersores, Katsuki estaba prácticamente sin su don. Una serie de ganchos a sus brazos y hombros lo dejaron jadeando. Midoriya se agazapó, pateando los pies de Katsuki antes de apalancarlo en el piso. Mientras Katsuki trataba de reorientarse y recuperar su respiración, se encontró inmovilizado, el lado derecho de su rostro sumergido en el agua estancada. La rodilla de Deku estaba incrustada en el centro de la parte baja de su espalda y su brazo enguantado estaba dolorosamente torcido hacia atrás, dejándolo jadeando y escupiendo agua mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Sabes? Encuentro casi catártica la ironía aquí. Llego hasta en la suave voz de Deku. No porque tú seas el héroe y yo el villano, sino porque este ejercicio ha demostrado algo que siempre creí. Katsuki se retorció y luchó mientras desencadenaba una explosión tan grande como podía. Rodó hacia un lado y se puso en cuclillas, levantando los brazos por reflejo para bloquear una rodilla verde parpadeante que lo empujó a ponerse de pie. ¡Qué jodidos sabes te! Un gancho de derecha se estrelló con un chasquido contra la mejilla de Katsuki, enviándolo tambaleándose por el pasillo antes de que contestara. Sus puños se movieron pesadamente mientras trataba de callar a Deku. Sé que estás obsesionado con ser el número uno, sé que piensas que el heroísmo es una competición, que ser el mejor significa algo. Katsuki gritó y arremetió, haciendo que Deku se tambaleara hacia atrás, un moretón formándose en una mejilla ensangrentada. Se giró con el golpe y retrocedió por el golpe de un pie brillante contra su guardia levantada apresuradamente. Envió de nuevo hacia atrás a un Katsuki tambaleante. ¿Ser el número uno? Nunca me importó a mí de la misma manera. Aprecio el título, el significado detrás de las palabras. Katsuki levantó el restante cañón de su brazo, tratando de apuntar a través de la sangre que escurría de sus ojos, pero Midoriya ya se había acercado. Pateó el cañón hacia un lado mientras estrellaba y apretaba al rubio contra la pared. Por primera vez, estaban frente a frente, cara a cara desde el inicio del ejercicio. Ojos rojos sangre se clavaron en unos brillantes ojos verde ácido. No el Paragon o Kingpin. Negro y blanco. No, Deku y Kacchan se miraron directamente a los ojos, ambos atrapados en el conflicto. Existen héroes y villanos. Esa es la pelea por la que deberías de preocuparte. Número 1. Eso es una broma. Un reflejo de la opinión pública dirigido por una revista de chismes más preocupada por las ventas que por los méritos. Yo prefiero ser un símbolo de paz. Dijo Deku con voz baja, en privado. Antes de que Katsuki pudiera al menos considerar una respuesta, Deku se estiró, tirando del cañón de su brazo aún enguantado hacia el edificio del museo y apretando el gatillo con un movimiento fluido. A lo lejos del túnel un muro de hielo interceptó el disparo, desquebrajándose debido a la explosión. Midoriya retrocedió y Katsuki se balanceó hacia atrás, respirando profundo y tosiendo por la onda de choque. Mei miró las pantallas, maldiciendo mientras dirigía al equipo de adquisición a través de los túneles para entregar el ataúd. Mesoro estaba con ellos transportando el ataúd, pero Larsen y Conman se habían quedado a la retaguardia en espera de Izuku. Mientras tanto miró hacia el rifle junto a ella, maldiciendo el hecho de que Izuku le hubiera dicho que no le disparara a nadie que no estuviera en la lista de objetivos de oportunidad. Más allá de eso, Ojiro había rescatado finalmente a Kirishima del auto donde se había incrustado, y ambos ayudaban a Tetsu a salir del agujero de medio metro que había causado en el pavimento. Había enviado también una advertencia a Izuku acerca del equipo de héroes de refuerzo, pero no tenía ni la más mínima oportunidad de detenerlos. No con Todoroki y, sin importar eso, todo lo que podía hacer era apretar los dientes y esperar a que Izuku pudiera obtener una victoria. La pelea hasta ahora había sonado y lucido brutal a través de las cámaras de seguridad. Solo podía imaginarse cómo estaban reaccionando los profesores. Una patada espartana con relámpagos verdes envió a Bakugou volando por el pasillo, solo para ser atrapado por los esfuerzos combinados de Shishida y Fukidashi, mientras que junto a ellos Shiosaki y Tsunotori se preparaban para luchar. Aún así, la más grande amenaza para Izuku estaba de pie delante del grupo de héroes. Todoroki se erguía junto a Ida, ambos tensos. Lejos en el pasillo, Izuku sonrió antes de levantarse erguido. Gentilmente, levantó la mano para tocar sus labios sangrantes y sentir las abrasiones en su barbilla.
Sus ojos estaban enfocados en los héroes. Bien. 6 contra 1. 7, si Bakugou aún cuenta, pero si consideramos que está empapado, diría que no. JJDQ. Bakugou se atragantó, antes de caer en un ataque de tos, sujetándose el cuello. Y la garganta irritada, no podemos olvidarnos de eso. Izuku asintió amigablemente. Ríndete ahora, Kingpin. No puedes escapar. Ida gritó, apoyando la amenaza con un rugido de motores en tensa contención. Detrás de él, Todoroki arremolinaba líneas de fuego y hielo a través del techo, sellando los aspersores. Izuku se rió entre dientes pero escondió una expresión de dolor. Bakugou golpeaba duro y ahora tenía adoloridas las costillas y la mandíbula. Sin mencionar que sus nudillos estaban magullados e hinchados por los golpes contra los guanteletes de granada. Los guantes habían ayudado, pero estos no eran los especiales para Kacchan. Los observó, las opciones que tenía listas se arremolinaban en su mente. No sabía cuántos de los planes que tenía de respaldo estaban listos, y había desaparecido su auricular. Perdido en la pelea, se sentía solo. Parecía cada vez más que iba a tener que engañarlos o sonsacar su escape. Discúlpeme, jefe. Un destello de rubio mostró a Mono Maneito, nombre clave Larsendi, avanzando, las manos en los hombros de Izuku. Lamento esto, jefe, pero su taxi lo está esperando y es usted demasiado importante para perderlo aquí. En ese momento, Verde se encontró con Gris. Izuku se dio cuenta porque Larsendi había tocado el costado de su cuello. Espera, Larse, con un brillante destello de rayos verdes y plateados, Izuku fue levantado y enviado a volar a través del túnel hacia la entrada de los subterráneos, solo para ser atrapado por la delgada figura de Conman. Los ojos de Izuku mostraban pánico, mirada verde con un fuego brillante. Nos vemos, jefe. Manténgase a salvo. ¿Sí? Neito devolvió la sonrisa hacia Izuku, mandando un guiño a su jefe, antes que las puertas comenzaran a cerrarse. Espera, mi hereda, Neito Oro, la voz se hizo eco mientras las puertas se cerraban de golpe. Neito lanzó un siseo, mirando a su ahora roto brazo izquierdo. Estaba tornándose negro y azul rápidamente por el daño. Se volvió para mirar a los héroes, que estaban parados allí en estado de shock. Neito se rió entre dientes, aunque el dolor hizo que el sonido fuera agudo y tembloroso. Bien. Todavía tengo un brazo, así que veamos si puedo copiar a mi jefe, sí, 2×2. Los ojos de Todoroki se estaban abriendo ampliamente cuando Neito hizo retroceder su brazo, apuntando hacia el pasillo con los héroes. Una rápida ráfaga de hielo fue lanzada mientras los héroes retrocedían y se preparaban, hielo formando gruesos muros avanzaban por el corredor hacia él. Ustedes saben lo que dicen los profesores. Neito sonrió, luz verde brotando desde su brazo. Vayan más allá. Plus. Ultra. Neito se lanzó hacia adelante en un movimiento con todo el cuerpo y rugió. Desatando un puñetazo no hacia, sino sobre los héroes, al techo y dentro del lobby del rascacielos. Vio tornarse niebla al agua alrededor de él por la presión de la onda de choque, los muros cuarteándose por la presión de la fuerza. El techo se despedazó bajo la fuerza del impacto, estallando afuera y alejándose del origen de la presión. Entonces lo golpeó el dolor y se desvaneció por unos segundos. Tratando de acunar sus brazos rotos mientras el dolor lo consumía. Un latido, entre unos segundos hasta medio minuto. Neito parpadeó para limpiar las lágrimas de sus ojos, mirando hacia arriba y afuera de las ruinas del lobby. La angulada, pared de hielo de varios metros de espesor que había sido construida para proteger a los héroes, comenzó a tener rápidamente un agujero derretido que la atravesaba. Arriba de ellos, el techo de concreto había sido astillado y empujado hacia afuera, el suelo del lobby se sacudía y esparcía por la puerta principal, el muro adjunto al lobby y una buena parte del muro del segundo piso vecino. Aún a través de la noche, Neito pudo ver que las ventanas cruzando la calle habían estallado por la fuerza. Hizo una mueca ante el hecho de que sus brazos se sentían como si estuvieran en llamas y se tambaleó hacia adelante, de una patada acomodó un asiento que había caído del vestíbulo delantero. Un sofá al que ahora le falta la mitad. Mientras se acomodaba sobre sus dos pies restantes y su centro roto descansando sobre el concreto destrozado, Neito exhaló un profundo suspiro y la barrera de hielo se agrietó y se hizo añicos. En menos de 10 segundos, se encontró frente a los 7 héroes, recientemente alterados por su gran exhibición. Bien. Me rindo. Sonrió Neito, un poco maniático. Pero no puedo levantar mis brazos en este momento. Frente a él, 7 pares de ojos se estrecharon. Diablos. Público difícil. Izuku recuperó el aliento mientras alcanzaban una distancia suficiente para que los héroes no pudieran atraparlos.
La red de túneles alrededor del museo estaba llena de bombas de resina, y túneles preparados se colapsaron detrás de ellos, trampas se activaron. El líder de cabello verde miró al lava cerebros púrpura en las tuberías frente a él. ¿Crees que se creyeran mi actuación? Sí, muy melodramático. Un villano sacrificándose a sí mismo por la causa, el líder lamentando la pérdida de un subordinado. Conman sonrió, lanzando de vuelta la máscara negro y blanco del líder por el túnel. Creo que Larceny estará justo donde lo queríamos. Le di el resumen y amo el plan. Bien. Izuku se colocó la máscara, su voz sonando repentinamente más siniestra a causa de la distorsión. Odio tener que usar esta opción, pero significa que estamos un paso más cerca. De hecho, diría que estamos comenzando a entrar en la fase de medio juego. HMMMM contacta a la base, despliega a los equipos. Vamos a ir apresurados. 3 antes del examen, Musutafu Art, Hitoshi y Midoriya se sentaron en un mostrador. La cafetería estaba abierta hasta la medianoche y la hora se acercaba rápidamente. Él y Midoriya habían hablado de negocios. Ahora, los dos simplemente disfrutaban del ambiente tranquilo, las tazas de café y té cubrían la mesa tanto como el papel y los bolígrafos. Hitoshi tomó un sorbo de su expreso grande y oscuro, con los ojos suaves por su manía habitual, mientras revisaba algunas notas que había hecho. Hitoshi consideró lo que estaba sucediendo, lo cerca que se había vuelto de los planes maestros de Midoriya y sintió una oleada de ansiedad familiar. Las palabras se le salieron. ¿Por qué yo? Midoriya parpadeó, los ojos se agrandaron mientras sorbía otro bocado de cremoso café frappé. ¿En qué contexto? Inclinó la cabeza. El ejercicio, el gran juego que estás preparando, los planes y las rutas que puedes tomar. ¿Por qué me los estás contando a mí? Hitoshi hizo énfasis golpeando con el dedo el título del cuaderno Directivas Generales en el centro de la mesa. Ni siquiera estoy en tu clase. Diablos, apenas comenzamos a tratarnos después del festival deportivo y tu interinato porque ambos sufríamos insomnio y preferíamos ser productivos a altas horas de la noche. ¿Por qué hacerme tu segundo, tu comandante de campo? Se produjo una pausa. Midoriya tragó otro sorbo de su bebida y entonces se reclinó hacia atrás, los brazos cruzados mientras miraba a Hitoshi. Porque confío en ti. Confío en que sabes, mejor que nadie con quien pueda hablar de esto, que tan lejos es demasiado lejos. Midoriya miró a Hitoshi directamente a los ojos, y dijo, con tanta honestidad, propósito y súplica como pudo. Confió, que si me adentro demasiado en el personaje del villano, tú me sacarás de ahí. No solo porque tu don puede, sino porque confío en tu voluntad. Sé que tanto te desagrada la idea de ser el villano. Y a pesar que disfrutas la ironía del ejercicio, no deseas ser un villano más de lo que ya te acusan de ello. Así que si voy muy lejos, si me pierdo en mi propia mente. Necesito a alguien que me aleje del precipicio. Hubo un momento de silencio y Hitoshi estaba asombrado. Yo. Pero no tengo el mejor don, no comparto clases contigo. ¿Cómo puedes confiar en mí? Todo lo que hacemos es venir aquí, sentarnos y hablar, si somos amigos, pero, era lo que quería decir, pero sus pensamientos se cortaron, un destello de recuerdos del período después del interinato. Nunca tuve muchos amigos, Midoriya sobando su cuello y luciendo cansado después a las 3 de la mañana en una cena nocturna. Pero quiero ser uno de los tuyos. Izuku se frotó el cuello de la misma manera ahora, y debajo de la fina capa de sonrisas y nerviosismo hay una verdadera incertidumbre. Se está exponiendo a sí mismo. Tratando de abrirse. Seguro, Izuku. Te mantendré vigilado. La cegadora sonrisa que obtuvo en respuesta hizo que valiera la pena la ansiedad que sin duda sufriría. Capítulo 13. Día 1. 20 horas, 52 minutos, 8:52 p.m., tiempo local. Microfracturas en los metacarpios en tu mano derecha, contusiones en todo tu tronco superior, una ligera contusión y fractura de mandíbula. Wow, Izuku, ¿tenías que dejar que te pegara tan fuerte? Bromeó Mei, pasando un pequeño escáner sobre sus manos antes de apartarlo. Se volvió para tomar los antisépticos y vendas líquidas de su bolso. No fue exactamente consensuado, Mei. Izuku murmuró, haciendo una mueca mientras ella le limpiaba los raspones de las manos, los ojos cerrados mientras ignoraba el dolor que sentía con cada movimiento. Además, esto está dentro de lo que había estimado, un poco antes de lo que me hubiera gustado. Gracias a ti Yamomo, el suero acelerante ayudará con la recuperación y amortiguará el dolor. Tu prototipo del equipo me permitirá participar en el tercer acto. Creo que gran parte del segundo día lo usaremos para descansar en preparación mientras adquirimos los últimos objetivos.
Y mientras tu misión elimina al Snitchbot. Él levantó su mano izquierda mucho menos dañada, no la había usado para atrapar un explosivo de alto grado, al menos, y la usó para acercar los planes. Unos pocos toques en la consola que Mei había instalado cerca y el holoal cobró vida. Logré arrancar el parche insignia con el 1 del uniforme de Bakugou. Extrajimos el ataúd. También tenemos nuestro agente VIP, la laptop negra con los datos y la calavera de la bóveda. Esos son los números 1, 4, 5, 12 y 13. Kouji y tus cámaras robots confirmaron 8 objetivos más. Izuku reflexionó, parpadeando por las imágenes de las cámaras. Una joyería con un gran diamante llamativo y una cómica etiqueta de precio extra grande, el número 7. Otro de alto riesgo, esta vez un servidor con un banco de computadoras, un enorme número 10 grabado en la cubierta. Un almacén en el límite de las manzanas de la ciudad, una enorme caja marcada con el 14 apilada en medio de las demás cajas. Una oficina de transmisión radiofónica, localizada en el lado oeste de la ciudad, con otro bot rehén, su inquietante atuendo estilo present mic adornado con un brillante 3. 4 de ellos están lo suficientemente separados y divididos para que los equipos nocturnos puedan obtenerlos. Elegiremos 6 para obtener, Assault, vayan a despertar a los equipos, aliméntenlos y denles tiempo para equiparse. El plan es comenzar a las 11:45. Mei, tienes guardia esta noche. Hitoshi está a cargo de las comunicaciones, y Mesou necesita descansar, como yo. Hoy debe de ser entrar y salir. Sin errores, sin retrasos. Hitoshi y Mesou asintieron, dirigiéndose hacia abajo a esparcir las órdenes, Mesou estirándose para aflojar los músculos magullados. Mientras salían, Mei miró a Izuku con un brillo en los ojos. Hey, Izu. ¿Realmente crees que Neito logrará hacer el acto que necesitas? No del todo. Así como habla y actúa altivamente, no sabe mentir ni una mierda. Demasiado orgulloso. Es por eso que hice que Hitoshi lo drogara hasta las agallas. También le ahorra un poco de dolor del brazo. Izuku sonrió, sonriendo al recordar la expresión de orgullo y expectación en el rostro de Neito. También sabía que su salvador estaba de acuerdo con dormir un montón toda la noche y el día de mañana. Espera, ¿qué drogas? Izuku sonrió, sacando un frasco vacío de su bolsillo se lo lanzó para que pudiera ver la etiqueta. Del tipo benéfico. Katsuki hizo crujir sus nudillos, sintiendo el dolor de ardor bajo en sus brazos y hombros por su pelea con Deku. Su herida en la cabeza había sido poco profunda y sellada con algunos puntos líquidos sin ningún problema, pero técnicamente tenía una contusión. Con una decisión de Recovery Gel sobre las comunicaciones para controlarlo, esencialmente fue retirado del mando durante 12 horas. Además, no podía dormir debido al riesgo. Así que en lugar de eso, aquí estaba. Sentado en una cama con una manta blanca, mirando la señal de su tableta inteligente. Los villanos habían hecho silencio por las últimas pocas horas y con la excepción de un callado, sonriente Monoma, no podían ser localizados en ningún sitio. Cambió a una transmisión de Tsuburaba y Yasui interrogando a su prisionero, o al menos intentándolo. Monoma se había negado a ser sedado y estaba ahora en una celda. Asui hacía de policía bueno, tratando de coaccionar lo que pudiera y preguntando las cuestiones importantes. Mientras tanto, Tsuburaba trataba de hacer que Monoma se sintiera enojado y molesto. Ambos habían sido advertidos de mantenerse a 5 pies de distancia, marcados visiblemente con cinta amarilla, para evitar que les robara su don. Bakugou estaba jodidamente enojado. El asunto del sacrificio le molestaba de la peor manera. Nunca había anticipado esta mierda. Había esperado que Deku peleara con uñas y dientes para no perder a nadie. Deku se mostró sorprendido, casi desconsolado, al ver que Monoma intervenía. Pero algo estaba mal. ¿Por qué no trato de salvar a Monoma? Pudo haber saltado de regreso y salvarlo. El único otro modo es que el lavacerebros haya engatusado a su jefe para volver a casa. Si eso fue lo que pasó, Bakugou habría esperado que una enorme cantidad de daño se produjera en algún lugar. No le cuadraban las sumas. Hitoshi descendió los últimos escalones que lo condujeron hasta lo que hace poco era una encantadora y bella oficina abierta, peor ahora era hogar de una pila de cajas de suministros y mesas donde los equipamientos eran esparcidos y ensamblados. Los 4 equipos que serían enviados esta noche estaban alistándose. Al igual que el resto de las habitaciones del edificio que los villanos habían tomado, gruesas cortinas opacas cubrían la mayoría de las ventanas. Yosetsu y Sen eran el equipo que más sereno lucía. Sus suministros siendo deslizados en bolsillos y equipos siendo ajustados.
La armadura de Zen estaba expuesta, su abrigo largo cubría el respaldo de su asiento, mientras la armadura corporal bastante básica, no mucho más que un chaleco y algunos protectores de brazos, estaba atada. Luego agregó la red del equipo cargada con su suministro de herramientas. Su máscara de gas estaba sobre la mesa, los filtros frescos y listos. A su lado estaba Yosetsu con una camiseta negra sin mangas y pantalones cargo, con un paquete de herramientas estilo mensajero. Su bandana todavía estaba allí, sujetando su cabello hacia atrás, pero una máscara facial similar a la de Mesou se extendía desde el pómulo hasta el cuello, decorada con una enorme sonrisa azul. Yosetsu había asumido su papel de graffiti con regocijo y ya había estado planeando lugares para trampas y emboscadas a través del edificio. La escalera principal, cubierta con marcas de X rojas y azules brillantes y cables trampa, era una prueba de ello. El ascensor en sí era ahora el único camino seguro a través de los niveles superiores de la torre. Los otros equipos se estaban alistando también. Fumikage tenía su gabardina sobre los mostradores y verificaba su cableado. Fumikage tenía su capa extendida sobre el mostrador mientras revisaba su cableado. Su ropa interior fue diseñada teniendo en cuenta el cuero y las hebillas, inspirándose en la vieja película El Cuervo con Brandon Lee y el joven Manos de Tijera. Un chaleco de cuero cubría su torso, atado con múltiples hebillas, muchas de las cuales contenían pequeñas piezas de equipo. Sus jeans negros estaban abrochados con un cinturón rojo brillante, a juego con su cuello, y un segundo cinturón negro colgaba abajo a un lado, cargado con una hilera de granadas. A su lado, Kurohiro había cambiado su chaleco gris por uno rojo oscuro y también estaba agarrando bastantes herramientas y un par de bastones de combate. Aún más, su sombrero había sido reemplazado por una capucha negra corta que se pegaba al cuello de su camisa. También había agregado una máscara de gas con lentes brillantes de color verde. Mina y Reiko estaban de pie junto a la ventana. Había renunciado a su clásica variedad de colores abigarrados, sustituyéndolos por un atuendo que parecía hecho de escamas negras unidas a placas de armadura negra pulida, complementándolo con una visera negra suave que envolvía sus ojos. Su cabello rosado estaba recogido en una coleta suelta. Su armadura también había sido conectada con tubos hacia y desde tanques montados en sus caderas, para almacenar ácidos adicionales. Al final, realmente parecía una reina alienígena. Su compañera Reiko, por otro lado, se veía macabra. Su atuendo, un holgado uniforme escolar gris y negro, estaba hecho jirones y rasgado. Su cabello estaba cubierto por un velo negro, dándole una apariencia sacada de una película de terror. La máscara blanca pálida y sin rostro que había elegido solo aumentaba a esa expresión amenazante. Hitoshi sabía por hablar con Mei que había algunos secretos en el atuendo de Reiko, armadura extra y equipo escondido en sus capas. El dueto final eran Husou e Itsuka. Husou eligió un traje completo con frac cuando le preguntaron por su preferencia, con una corbata dorada y una banda para el sombrero para acentuar su tono de piel descolorido. También tenía un bastón de gancho largo y curvo con él, para facilitar su uso. El adolescente de voz suave estaba conversando con Itsuka, quien había adoptado un enfoque informal de negocios. Camisa abotonada y chaleco, falda larga que le separaba los lados hasta los muslos para facilitar el movimiento y un cinturón de bolsas llenas de diversas herramientas y artilugios. Durante varios minutos, Hitoshi observó, viéndolos a todos terminar de prepararse, cerrar las bolsas y guardar las últimas herramientas. Con un giro, Fumikage envolvió su capa alrededor de sus hombros y la iluminación interna se encendió, bañando las profundidades de la capa y la capucha con un brillo rojo intenso, tanto para mantener a raya a Dark Shadow como para proporcionar un efecto intimidante. Particularmente cuando se puso una máscara de tela con la misma tecnología que se iluminó con brillantes ojos rojos y una sonrisa sobre su cráneo aviar. Con esto listo, Hitoshi avanzó y tecleó en una consola, los blancos muros detrás de él se cubrieron de proyecciones. Bien, reúnanse damas y caballeros. Izuku quiere que ataquemos a las 11:45, quiero que estemos en movimiento a nuestras posiciones a las 11:30. Entre más rápido hagamos esto más pronto podremos alistarnos para el segundo día. Neito sintió que sus ojos volvían a centrarse en sus interrogadores, mientras ellos le lanzaba otra tanda de preguntas. Tsuburaba era el escandaloso y agresivo, golpeando los muros y resoplando. Asui estaba calmada y enfocada. ¿En serio? Aún si Neito quisiera responder y fastidiarlos, realmente no podía. La pastilla que Conman le había entregado era grandiosa, calmando el dolor de sus dos brazos rotos, pero hacía el mundo, confuso. Más o menos captaba lo que le estaban preguntando. ¿Dónde está tu base?
¿Cuáles son sus planes? Bla bla bla, de verdad. A Naito no le importaba. Kon le había dicho que los efectos se desvanecerían en 16 horas y que Extortion le ayudaría con los problemas de sus brazos. El plan con Extortion era realmente graciosos. Naito estalló en risitas y sus interrogadores se rindieron. Shouda, Asui, Shiosaki y Ibara empezó, viendo así a los héroes reunidos. Llámame Tsuyu. Tsuyu, entonces. Estamos organizando las patrullas. Ustedes dos se encargan de la consola. Entendido. Yo, Todoroki, y Uraraka somos los líderes de equipo. Satoru y Kamakiri conmigo. Zero y Tsuburaba con Uraraka. Todoroki tiene a Rin y Shishida. Tokage, Agakure y Komori. Ustedes están de guardia en la base. Mantengan el lugar seguro. En algunas horas los heridos comenzarán a regresar y se unirán a ustedes. Alguno de ustedes necesitan mantener vigilado al prisionero. Ibara continuó, verificando su tablet para confirmar que todos estuvieran en los equipos correctos. Para aquellos que no han sido informados, Todoroki siguió, una pantalla detrás de él se convirtió en una foto policial de Monoma y una hoja de antecedentes penales falsa. Durante el asalto al museo que el equipo de villanos comenzó hace algunas horas, logramos capturar a un herido Monoma Naito. Se rompió ambos brazos tratando de canalizar la superfuerza de Kingpin, comprándoles tiempo para escapar antes de que se rindiera ante nosotros. Poco después, el sistema nos dio acceso a este expediente. Su apodo de villano es Larceny y estaba supuestamente asociado a Yaoyoro Sumomo. Actualmente está medio sedado, potencialmente como una manera de controlar el dolor por usar el don del Kingpin. Siendo así, no podemos aplicar ningún sedante hasta que se haya despejado su sistema. Los interrogatorios han demostrado ser inútiles. De cualquier manera, creemos que es posible que Kingpin trate de recuperar a su aliado antes de que se terminen los 3 días. Manténganse en guardia. Con eso, los héroes se separaron para prepararse para sus misiones. Del otro lado de la calle, el enchufe de unos audífonos se retrajo dentro de una trinchera. Hacker, te tengo algunas noticias. Voy de regreso a mi escondite para transmitir todo a la torre. Gracias, Miss Pirate Radio. Recuerda, prepara tu equipo antes de mediodía y puedes dormir el resto del tiempo. Es bueno oírlo, ha sido un día largo. PR fuera. 3 días antes del examen. Izuku se sentó en el taller de Atsume, probando la configuración del muro holográfico móvil. De esta manera, hizo un gesto con la mano. De este modo, hizo un gesto y se resaltó la señal de video en la que estaba colocando su mano. Sí, eso selecciona un enlace, entonces jalas la locación que quieras. Los otros gestos son para pausar los datos. Call. Por un tiempo, eso fue todo. Comentarios y preguntas ocasionales, antes de que la conversación se apagara. Mei se concentró en armar el último cañón de la pistola grande antes de notar algo. Es decir, Izuku encorvado contra la pared trasera del mostrador en el que estaba sentado. Izuku? No hubo respuesta. ¿Itsugu? Un ligero ronquido y Mei caminó alrededor, mirando al dormido adolescente de cabello verde. Visto de cerca, Izuku no se veía tan bien. Tenía esas bolsas que se asociarían más a Shinzo y su rostro pálido. ¿Estrés? Había estado activo y despierto hasta tarde últimamente y los extraños horarios de actualización de los planes lo indicaban. Frunció el ceño y lo tocó, la cabeza de Izuku se inclinó lentamente mientras dejaba escapar otro leve ronquido. Kingpin tonto, suspiró y levantó su brazo, deteniéndose ante lo tonificado que parecía. De todos modos, tenía un puff en la esquina que usaba cuando necesitaba un descanso para dormir después de jugar con sus bebés. Sería más cómodo que dormir de pie. Ella puso su brazo alrededor de su cuello y se estiró para agarrarlo por debajo de sus rodillas, planeando cargar como princesa a Izuku hacia el puff. Ella se agarró, se agachó y se puso de pie, y casi se tambaleó porque por todos los diablos que para un chico tan pequeño, Izuku-kun era pesado. Con cuidado de no despertar a la mente maestra dormida, Mei se dirigió hacia la enorme bolsa de frijoles que tenía en la esquina. Dejó a Izuku en el suelo, suspirando de alivio al soltar el peso. No era ajena a las cosas pesadas, pero Izuku aún pesaba más de lo que pensaba. Ella miró hacia abajo y notó que su camisa se había subido, exponiendo la razón. El pequeño rudo era puro músculo. Ella sonrió y tomó una foto de sus abdominales, antes de bajarle la camisa. Ella colocó una manta de lana sobre él para mantenerlo caliente y se dirigió de regreso al holoal. Tenía que hacer algunos ajustes. Aunque si terminaba con algunas fotos más del chico de cabello verde dormido, bueno, nadie tenía que saberlo. Capítulo 14. Día 1.
23 horas, 44 minutos, 11:44 p.m., tiempo local. Checando, llamó Mei, viendo al holograma mientras tocaba sus audífonos una vez más. Sus ojos se centraron en las 8 señales de video que llegaban desde las máscaras y sombreros de los villanos. Nigmare y Blackout, listos los dos agazapados en un callejón trasero, listos para moverse. Hold Up y Graffiti, listos para rockear. Se sentaron bajo tierra, alojados en la base de una trinchera. Drag Runner y Lift, listos para comenzar. Allí estaban, Mina haciendo ácido para llenar sus tanques mientras miraban la calle desde detrás de un contenedor de basura. Slade y Smuggler, con el blanco a la vista. Los dos estaban sentados en un restaurante vacío, habiendo cavado un túnel al sótano y con las alarmas ya desactivadas. Listos para comenzar en todos los frentes. Mantengan su ingenio. Entrar y salir y vuelvan a casa. Base, este es Alpha, de regreso por la tercera calle y rumbo sur. No hay señales, Uraraka llamó por las comunicaciones, Tsuyu asintió para sí misma, tomando notas. Enterados. Beta, Delta, informes. Tsuyu murmuró, marcando la ubicación actual de Uraraka en el mapa. Aquí Delta. Rumbo norte ahora, de momento justo en el lado oeste, nos dirigiremos al sur pronto. Ese era Todoroki, el marcador va aquí. Beta aquí, en círculo a 2 cuadras, lo usual, actualmente del lado este. Y ese era Shiosaki, marcador aquí. Enterados. Manténganse en contacto. Jusou bostezó cuando, con un suave clic, su cuello se aflojó y su mandíbula estalló, despejando lo último de la rigidez del sueño de su cuerpo. Junto a él, Itsuka, o Slade, mientras pasaba por el campo, se estiraba, con las manos entrelazadas a la espalda. Con un lento estiramiento hacia atrás, su columna hizo clic, un suave suspiro de placer y alivio abandonó sus labios mientras el dúo volvía sus miradas hacia la rejilla de metal pesado entre ellos y su premio. Es impresionante. La ventana tiene alarmas hasta el infierno y de regreso, hay cámaras por todos y si alguno de los vidrios se rompe, las alarmas se disparan. Aún más, no hay manera real de llegar hasta el estuche. Está reforzado y cargado de sensores. Si irrumpimos, las alarmas se activan, Itsuka comentó, viendo la información que tenían en sus teléfonos. Tristemente, nunca se esperaron que yo, o nosotros, simplemente eligiéramos entrar a la fuerza y tomarlo. Jusou sonrió, de pie a un costado del edificio más cercano a su objetivo. Con un toque el muro se estremeció y su textura comenzó a ablandarse. ¿Sería tan amable, mi dama Slade? Sin problemas, Sir Smuggler. Haciendo una garra con su mano y agrandándola hasta su propia anchura, Itsuka agarró el borde superior y lentamente lo desgarró hasta abajo, creando un acceso nuevo al edificio con su enorme mano. Maravilloso, tomémoslo y vayámonos. Él sonrió, caminando sobre la ahora sólida pila de escombros de ladrillo. Jusou entró rápido, ignorando las alarmas que comenzaron a sonar en el momento que extendió su mano. Su mano empujó a través del vidrio reforzado de la pantalla con facilidad y sacó el llamativo collar de diamantes de gran tamaño, deslizándolo en su abrigo para colocarlo en un gran bolsillo interior. Las alarmas se dispararon y tienen al equipo de Gravity rumbo a su dirección. Aléjense de las calles. Creo que deberíamos irnos antes de que los héroes lleguen, susurró, divertida, saliendo y mirando hacia arriba. El edificio junto a la joyería tenía solo 3 pisos. Maravilloso. Vamos. Itsuka asintió y se volvió hacia la pared. Con su enorme mano extendida, y un salto y agacharse para prepararse, él se levantó de un salto mientras ella lo lanzaba alto. Enganchó el extremo del bastón, atacando para agarrar el borde del techo y guiar su movimiento en una curva con un aterrizaje suave. Girando hacia atrás, apretó su agarre mientras bajaba su bastón, e Itsuka saltó, un dedo grande agarró el gancho antes de que ella encogiera su mano, pasando a un agarre fuerte. Un giro y un tirón, y Slade se paró en el techo a su lado. No estamos muy lejos del restaurante. Movámonos, ella señaló y los dos se apresuraron hasta el lado más alejado de la cuadra. Con suerte, los héroes nunca los verían. Slade y Smuggler tienen su atención. Todoroki se está moviendo desde el lado este. Entren. Fumikage y Shiai se apresuraron por la oscura calle hacia el almacén. Se detenían y miraban en cada esquina atentos en la búsqueda de los héroes. Blackout era un espectro, las más oscuras y profundas de las sombras cubrían su piel y absorbían la luz, dejando un surreal espacio vacío en la noche por donde él se movía. Detrás de él, la capa débilmente resplandeciente de Tokoyami parecía un demonio del infierno mientras seguía el paso, rojo y negro cambiando a medida que las lágrimas de su capa se abrían o cerraban con cada movimiento.
Llegaron al almacén sin ningún rastro de los héroes. Con manos firmes, Blackout abrió la cerradura, Nightmare dejó que la tensión se relajara mientras vigilaba. En un minuto, se abrió la puerta y entraron. Corrieron a través de las pilas en busca de la caja que querían. Ahí estaba. Era grande y estaba atado a un palé. Tenían un plan para moverlo, pero eso dependería de qué graffiti llevara el camión. Su trabajo consistía en estar preparados para ello. Necesitaremos una transpaleta o un montacargas. Buscaré uno, revisaré las correas y me prepararé para la siguiente etapa, dijo Shia y Fumikage asintió, pasando las manos por las correas para comprobar las conexiones. Solo tenían que esperar a el transporte ahora. Listo. El equipo de Shiosaki se reportó y ella está cruzando la ciudad ahora. Muévanse. En la calle secundaria por la que habían salido de las alcantarillas, Yosetsu ya estaba agachado con las manos en las entrañas de la camioneta que habían elegido usar. Murmuró mientras revisaba las instrucciones que Mei le había dado, y mientras retorcía los cables para llegar, ¡ey! Una chispa. Rápidamente soldó esos cables y dejó que el motor cobrara vida, dejándolo inactivo en el callejón. La ruta de salida está preparada. Agarremos a nuestro chico. Él y Sen cruzaron la calle y rodearon un edificio hasta una escalera de incendios, Sen torciendo las piernas antes de saltar los 3,5 metros. Le tomó solo unos segundos dejar caer la escalera para que Yosetsu pudiera seguirlo. El edificio en el que se encontraban tenía solo unos pocos pisos de altura, pero necesitaban llegar al último piso. Ahí es donde estaría el estudio de grabación. Los dos villanos alcanzaron el piso superior y la puerta de seguridad que era su acceso. Bien, ¿quieres tocar? Yosetsu preguntó, sacando un pedazo de cable de su bolsa. Claro. Sen se encogió de hombros, antes de cambiar su postura hacia atrás. Su mano comenzó a girar, su brazo se retorció y se acortó a medida que se reutilizaba la masa. Luego, con un sonido no muy diferente al de un cable al romperse, golpeó la puerta con el puño, abollando el metal y volándolo de sus bisagras. Toc toc. Secuestro, queremos entregarlo a nuestro jefe. Es como una religión violenta, venga usted tranquilamente. Yosetsu gritó, entrando a grandes zancadas y pateando la puerta hacia un lado, soldándola en la pared para mantenerla fuera del camino. No es religión violenta una frase redundante, porque históricamente la religión es bastante violenta. Murmuró Zen distraídamente, tomando un arma del interior de su chaqueta y tirando de la corredera para verificar la recámara, antes de voltearse hacia el callejón. SHHHH, estoy cazando aves. Yosetsu respondió, irrumpiendo en el edificio y por un pasillo corto, pateando a través de una puerta de vidrio esmerilado. Una alarma contra incendios comenzó a sonar finalmente. Allí, torpemente parado detrás de un escritorio al otro lado del estudio de piso abierto, estaba el objetivo. Un civil bot modificado con un sombrero cónico amarillo y un chaleco de cuero. Parecía un mal cosplayer de Present Mic. Yosetsu tensó el alambre entre sus puños, la sonrisa pintada de azul y los ojos oscuros se mostraron mientras caminaba por la habitación. Ahí estás. Ahora quédate quieto para que esto no duela. Mierda, suena una segunda alarma. Uraraka, mantente en la primera, Todoroki, prepárate para apoyar a Uraraka hacia el norte si hay una pelea. Shiosaki, la alarma viene de 3 cuadras al este y una al norte de donde estás. Apresúrense, les envío la ubicación ahora. Reiko extendió la mano y la vio ponerse pálida y sin vida, pegada rígidamente en su lugar, mientras un nuevo brazo espectral emergía de la pared y abría la puerta desde el interior. Ella y su pareja entraron por la puerta lateral del edificio sin hacer sonar la alarma. Detrás de ella, Mina sonrió y miró a su alrededor. Eso fue fácil. Ahora nada más tenemos que llegar al 4.º piso y conectar el enlace. Sí. Subamos. Necesitarás derretir algunas paredes. Solo puedo abrir algunas de las puertas así. ¿Cómo lo planeamos? Preguntó Mina, tocando su visor y viendo los planos sobrepuestos a los muros. Cableado y plomería se mostraban en rojo brillante, soportes en amarillo. ¿Cómo lo planeamos? Reiko respondió, caminando por los pasillos traseros del edificio. Las dos villanas de película de horror sonrieron mientras se dirigían hacia arriba. Uraraka saltó de edificio en edificio, breves pulsos de ingravidez le permitían moverse de un punto de observación a otro con saltos largos y cuidadosamente cronometrados. Zero cruzó la calle, y entre ellos Tsuburaba corrió por ella, su respiración era lenta y tranquila mientras los tres se dirigían a lo que el cuartel general les había dicho que era una joyería. Se dirigía a un punto más alto cuando los vio, nada más, pero un destello de cambio, una chispa de luz de una ventana a otra.
Dos figuras saltando por los tejados a media manzana de distancia. Zero, Tsuburaba, los tengo a la vista. Este es el plan. 6 días antes del examen. Uraraka miró hacia atrás a través de la habitación, viendo a Deku tensarse un poco pero manteniendo la mirada baja mientras se unía al equipo de héroes. A su lado, Todoroki se reclinó contra la pared, también tenía los ojos fijos en Izuku. Todoroki miró a Izuku con una expresión pensativa cuando Iida se unió a ellos, también algo malhumorado por lo que parecía una traición. Ella miró y compartió una mirada compasiva hacia su amigo respetuoso de las reglas, solo para ser interrumpida de sus pensamientos. Uraraka, le llegó una voz suave. No era Iida. Se volvió hacia el usuario del fuego y hielo. No lo compadezcas. ¿Qué quieres decir? Respondió con un siseo, una chispa de furia se encendió bajo su piel antes de notar lo tenso que Todoroki estaba en ese momento. No compadezcas a Midoriya. No va a terminar bien si haces eso, enfatizó Todoroki suavemente, pero su mirada estaba fija en ella. He visto eso 2 veces. He tenido esta sensación antes. Sé cuándo. Cuando me enfrentó y me gritó durante el festival, cuando se rompió los dedos ya rotos. Cuando me convenció de usar mi fuego. Eso fue suficiente para impactarla. Había visto a Deku durante ello, todos lo habían hecho. Los dos combatientes habían estado lejos de los micrófonos y la mayoría de las cámaras enfocadas en ellos habían sido incapaces de captar una buena toma del rostro de Izuku durante la pelea en la arena. Todoroki había lanzado hielo por todos lados y los golpes de Izuku habían hecho destrozos en una buena parte de las cámaras. Pero había visto a Izuku hacer una pausa y entonces presionar más fuerte que antes. ¿Cuándo fue la segunda vez? Iida habló esta vez, una palabra susurrada que la sorprendió. Osu. La segunda vez fue en Osu. Fue entonces cuando yo lo vi. Uraraka miró a su amigo. Todos en la clase sabían que algo había pasado en Osu. El misterioso mensaje de Midoriya, el hecho de que fueron ingresados en el hospital, las nuevas cicatrices de Iida y el video de Stein. Sabía que esas cosas significaban algo, pero no sabía exactamente qué. Tragó, encontrando su garganta repentinamente seca, y volvió a mirar al chico de cabello verde que la había salvado el primer día. Esta vez prestó más atención. Como dijo Guneat-sensei. Mira el cuerpo. Mira los ojos. Se delatarán a sí mismos. Izuku estaba quieto. No como cuando estaba asustado. No. Parecía cuando estaba murmurando. Como cuando estaba erguido y concentrado. Pero esta vez no se trataba de un héroe o un nuevo don. No. Se concentraba en la habitación. En Bakugou. Me pregunto, ¿qué va a suceder, Izuku? Cuando la clase terminó, Aizawa los despidió, solo le pidió a Izuku que permaneciera un momento para discutir una prueba. ¿Qué vas a hacer? Capítulo 15. Día 1. 23 horas, 54 minutos, 11:54 p.m., hora local. Jusou habría sido eliminado en el primer momento de la pelea si no hubiera volteado para mirar hacia sus 6 en punto. Tal como están las cosas, solo trajo su bastón de gancho a tiempo para defenderse torpemente de una patada a alta velocidad de un estudiante con armadura naranja y negra. Se tambaleó hacia atrás y a un costado de Itsuka, causando que ella se girara, con las manos ya expandiéndose. Para entonces, el atacante había despegado, volando hacia arriba y hacia atrás a través del techo, retrocediendo en un largo arco hasta donde 2 tiras de cinta estaban pegados al techo. 3. Torre, tengo a 3 de ellos sobre nosotros desde arriba. Necesitamos una ruta de salida. Zero, Uraraka y Tsuburaba, murmuró Itsuka. Era cierto, el bastón levantado y sostenido en guardia, Jusou podía ver lo que estaba pasando con más claridad ahora. Zero flotaba justo encima del techo, la cinta de sus codos lo anclaba. A su lado, Tsuburaba se colocó sobre la cornisa, mientras Uraraka aterrizaba de un salto largo, juntando sus manos mientras ella y Zero caían al suelo. Hola, villanos. Estamos aquí para capturarlos. Vengan tranquilamente o serán aplastados. Tsuburaba dijo, listos para la pelea. Espera un minuto, voy a checar algo. Hazlo rápido, hacker. Zen y Yosetsu corrieron, el bot civil sostenido entre ellos por las piernas y torso mientras cruzaban la calle. Zen miró a su alrededor y maldijo. Allí, probablemente a 2 cuadras de distancia y acercándose rápidamente, una hilera de enredaderas serpenteaba hacia ellos. Montadas por 3 figuras mientras atacaba y se arrastraba hacia adelante rápidamente. Graffiti, adelántate. Yo los retrasaré. Zen dejó caer las piernas hacia Yosetsu, quien corrió hacia la calle lateral y se dirigió hacia el camión que aún estaba esperando.
Al mismo tiempo, Sen volvió a sacar su arma y disparó cuidadosamente hacia los héroes. 2 cuadras, casi un cuarto de kilómetro de distancia. El silbido del arma se hizo rápido mientras intentaba acribillar a los héroes que se acercaban. Lamentablemente, eso se derrumbó cuando las enredaderas simplemente se movieron y se enroscaron hacia atrás, otorgando a Shiozaki y sus aliados una cobertura incorporada antes de que avanzaran de nuevo. Oh, eso es jodidamente injusto. Sen guardó su arma mientras corría a través de la calle lateral, el rugido de la pickup señalaba que era momento de irse. Buscó en la solapa de su chaqueta y sacó un cilindro de donde estaba colgado, tirando del pasador y dejándolo caer mientras saltaba hacia la parte trasera del camión. Se detuvo a menos de 1 metro del MiG-Bot soldado a la pared. Vamos, vamos, vamos. Golpeó la pared trasera de la cabina con una bota, mirando los primeros zarcillos de enredaderas que se arrastraban por la calle. Entonces, su granada comenzó a arrojar humo denso y oscuro en el aire de la noche, oscureciendo rápidamente el callejón detrás de él. Awase pisó el acelerador, hizo los cambios, y con un chirrido de neumáticos, arrancaron. Salieron con una nube de humo detrás de ellos y junto a enredaderas que se arrastraban a lo largo de los edificios persiguiéndoles. ¡Oh maldita sea! Sacó el arma de nuevo y comenzó a disparar, obligando a Shiozaki a realizar múltiples tareas. Sé que ha estado dedicando tiempo a hacer crecer sus vides más grandes y más rápido, pero esto es una locura. Logró hacerlos retroceder un par de ocasiones, escondiéndose detrás de las enredaderas algunas veces, pero el camión se desviaba ligeramente. Graf. Manténla firme, Ak, necesitamos una ruta por donde no nos atrapen, por favor. Agárrate fuerte. Le llegó un aviso y Sen hizo una mueca, agarrándose fuerte mientras el camión derrapaba y giraron hacia el sur, haciendo girar sus llantas y chillando cuando dieron un amplio giro a la derecha, alejándose de las fronteras del distrito, llevándolos por otra calle. Estoy en ello. Pues hazlo rápido. Sí, Yosetsu estaba enojado. Diablos. Sen tomó otra granada, una incendiaria esta vez, y jaló el pasador, contando hasta 3 a partir de eso. Lanzando fuego. La bomba se deslizó fuera de la calle donde, con una explosión sorda, esparció una salpicadura de llamas por la calle, el combustible se pegó al concreto y ardió. Las plantas retrocedieron, Shiozaki obviamente fue tomada por sorpresa, antes de que las enredaderas giraran para escalar los edificios mientras los 3 jinetes rodeaban las llamas. Pasa esta calle y gira a la derecha, luego sigue recto durante las siguientes 3 cuadras. Después de eso, el camino gira hacia el norte al pasar el centro de la ciudad y con suerte puedes engañar un poco a los héroes. Bien. Shin, Sen, agárrense. Oh, mierda. El camión se estremeció cuando rozó un sedán estacionado, el giro hacia la calle lateral fue amplio. Sen estaba aferrado a las paredes de la plataforma de la camioneta con dedos blancos por el impacto antes de que el auto derrapara y siguiera calle abajo. Avisar sería amable. Jódete, Sen. Estoy ocupado. Con al habla, he vuelto y retomo las comunicaciones para que Hacker pueda hacer su trabajo. Drax, Lift, manténgalo lento y cuidadoso. Slade, Smuggler, entren al edificio. El techo debajo de ti está despejado para el paso. Night, Black, abre la puerta de carga del almacén del lado sureste, llega hasta la bahía 4. Prepara el palé para ir lo más rápido posible en la apertura. Tendrás menos de 1 minuto para bajar y entrar. Graf Arnold, mantén el rumbo. Los héroes se están quedando atrás, lo cual es bueno, pero tengo una actividad preocupante del hombre de hielo en el norte. Mina y Reiko compartieron una mirada, al escuchar los problemas que sus aliados estaban enfrentando. Démonos prisa. Es posible que necesiten refuerzos, Mina extendió la mano y se flexionó mientras hablaba, los guantes que recogían el ácido liberaban garras afiladas y ganchudas. Flexionando la muñeca y la mano, cambió la bomba de su traje de drenar a liberar su ácido. Con los puntos resistentes no corrosivos expuestos y goteando alcalinos, se puso a trabajar. Marcó líneas llenas del ácido altamente potente que lentamente se derritió y corroyó a través de la pared de hormigón y barras de refuerzo entre ellos y la sala de servidores. Mientras se desmoronaba, clavó las garras, tirando de los trozos podridos para dejar que el ácido comiera más profundo y más rápido. Atravesó cada capa rápidamente, Reiko retrocedió para evitar la línea de ácido que se extendía lentamente por el suelo. La niña fantasma vertió un compuesto neutralizador sobre ellos con la ayuda de un miembro fantasma. Por las pruebas en otro edificio, sabían que esto llevaría casi 10 minutos. Los esquemas mostraban que no había sensores ni alarmas en la sala de servidores, solo las salas y oficinas que conducían a ella.
Uraraka fue jalada hacia atrás por la cinta de Zero una vez más, la cinta alrededor de su mano la ayudó a liberarse de las repentinas arenas movedizas en las que se convirtió el suelo. Frente a ellos estaban Itsuka y Husou, respirando con dificultad mientras parecían listos para pelear. El combate había sido frenético, los héroes evitaban la azotea lo mejor que podían, ya que la superficie cambiaba de piedra y cemento a una consistencia parecida al alquitrán. Los villanos en cambio fueron mucho más escurridizos, evitando las manos de Uraraka o la cinta de Zero. Tsuburaba había hecho algunos tiros al azar, pero estaba mucho más preocupado por darle a su equipo un lugar para pisar o agarrarse para que pudieran moverse libremente. Slade, creo que es hora de que renunciemos, gritó Husou, golpeando su pie y preparando su bastón. Un momento después y había cambiado un radio mucho más grande a su alrededor a una consistencia similar al alquitrán, los héroes retrocedieron. Itsuka se acercó mientras sacaba de su chaqueta una simple máscara para la boca y la nariz, presionándola para sellarla con un siseo. Uraraka solo tuvo un segundo para darse cuenta de cuál era su plan antes de lanzarse con baja gravedad, tratando de acercarse para un último ataque. Sin embargo, fue detenida. Husou balanceó la parte inferior del bastón en forma de gancho para golpearla, lanzándola hacia atrás y hacia arriba por un minuto mientras los dos villanos caían por el techo, hundiéndose a través de un agujero repentino de líquido. ¡Mierda! Entramos, murmuró Tsuburaba antes de soplar una plataforma de aire para que Uraraka aterrizara mientras la superficie del techo se solidificaba una vez más. Esto va a ser una pesadilla, murmuró Zero, flexionándose mientras se preparaba. Yosetsu apretó los dientes, con la mano agarrando con fuerza la palanca de cambios y el cuerpo apoyado sobre pie en el acelerador. Apretó el embrague y cambió a una marcha más alta, palmeando el volante mientras estabilizaba su rumbo nuevamente, evitando una enredadera más que intentaba atraparlos y frenar el golpe lateral que el camión hizo desde un callejón lateral. Honestamente, sabía que Shiosaki había estado entrenando, pero normalmente para que su Kirk funcionara así, necesitaba un campo abierto o un lugar para crecer y fortalecerse. Joder, hay un parque público por aquí. Hay un parque en la esquina una cuadra al norte y dos más hacia el centro del distrito, confirma sus sospechas y Yosetsu dispara, contando la distancia. Otra reptante enredadera que se arrastra desde un callejón en el lado norte de la calle fue aplastada, pero no antes de quitarle el espejo del lado derecho. Está allá. Sus vides vienen de ahí. Pues mierda. Tienes que dejarla atrás a menos que quieras estar lo suficientemente cerca de la agencia de héroes para que envíen refuerzos, respondió con voz aguda. Bueno. Echando la mano hacia atrás, Yosetsu se agachó y agarró su arma de su cinturón antes de golpear la culata del arma a través de la ventana trasera de la cabina. Vidrio templado cayó sobre el asiento a su lado. Sen, tengo un plan. ¿Qué necesitas? Tus bombas incendiarias. 3 días antes del examen, Mei terminó su revisión final del equipo. Ante ella, se alineaban abiertos 12 maletines de metal, mostrando su contenido. Limo rojo, incendiarias, aturdidoras, segadoras, humo, lacrimógenas, marcó su lista. Izuku los había solicitado y eran bastante fáciles, la mayoría de los diseños incluso habían sido prefabricados. Se realizó un poco de edición para eliminar la mayor cantidad de material sobrante posible, particularmente una vez que Momo y Neito produjeron las carcasas. Hablando de los fabricantes de materia milagrosa, los dos se habían dirigido a almorzar, planeando atiborrarse para compensar las calorías perdidas y las reservas de grasa. Mei se tomó su tiempo para cerrar y asegurar los estuches. Después de la visita anterior de Izuku y la siesta posterior, había terminado la mayoría de los materiales para el ejercicio. Empacó los maletines en una caja y miró por encima de la parte trasera de los camiones en su laboratorio. 2 estaban llenos de montones de cajas y cajones organizados, todos lo suficientemente pequeños para caber en las eventuales bases y viajar a través de las alcantarillas. Tenía pistolas RG y municiones, cargas de demolición, el muro holográfico, comunicaciones y computadoras, y trajes personalizados, todo diseñado personalmente para hacer que los villanos fueran elegantes y peligrosos. Y mucho, mucho más. El que tenía la montura para su bebé fue particularmente emocionante, y también había algunas cajas preparadas allí. Pero tenía 2 proyectos más que Izuku no había visto aún. Mei apiló las cajas de granadas en los camiones y luego caminó hacia la parte trasera de su laboratorio, sacando los proyectos a medio terminar de donde estaban, ocultos a plena vista. Tenía su equipo personal casi listo, el exoesqueleto parcial terminado y la armadura casi terminada. Pero para Izuku. Bueno, su equipo solo iba a ser un prototipo y eso era todo lo que podía darle.
Pero estaba segura de que lo haría funcionar, a pesar del límite de tiempo que tendría. Oyó que se abría la puerta del laboratorio, la voz con un suave acento de Neito charlando sobre diseños básicos de armas con una alegre Momo. Mei los bloqueó por un momento. Tenía 3 días y además de terminar con sus proyectos personales, había una cosa más que quería hacer. Los camiones estaban bien, pero Izuku tenía un punto. El estilo y el impacto eran importantes. Abrió el formulario de solicitudes y el catálogo de autos ya colocados en la ciudad. La mayoría eran antiguos, donados para usar en el examen, y lo hojeó, seleccionando un auto de la ciudad para llegar temprano. Pero necesitaba el auto correcto, algo que le gustaría a Izuku. Mañana, cualquiera de los villanos que aún no sabían conducir estaba aprendiendo los conceptos básicos de conducción de todos modos. Yosetsu planeaba ayudarlos con ello. Como Mei podía conducir, pero no legalmente, decidió que usaría el tiempo libre para empezar. Lo que necesito, es algo rápido. Hizo una pausa, mirando las imágenes en su pantalla, antes de sonreír. No era lo que esperaba e Izuku necesitaría tomar una clase adicional para aprenderlo. Perfecto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.